Para sus 30 años, Louise Pitt, una mujer de Estados Unidos, ya había dejado un enorme rastro de homicidios desde la ciudad de Boston, en Massachusetts, hasta Waco, en Texas. Durante el siglo XX, ella era la razón por la que 2 hombres se habían quitado la vida, y además, había asesinado a otro en un intento supuesto de abuso. Hoy vamos a conocer la historia de una de las asesinas seriales más perversas de Estados Unidos. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. El nombre original de Louise es en realidad Lofi Louise Preslar y nació el 20 de septiembre de 1880 en Bienville, una ciudad con menos de 200 habitantes ubicada en Luisiana, Estados Unidos. Pese a la poca población del lugar, la familia de Louise tenía muy buen nivel económico gracias al trabajo de su padre como editor del periódico, mientras que su madre se dedicaba a los quehaceres de la casa, en donde cuidaba de Louise y sus 2 hermanas. Desde muy pequeñas, las hijas del matrimonio Preslar tuvieron el privilegio de tener tutores privados que las ayudaran con su educación, y a medida que iban creciendo fueron enviadas a un elegante colegio privado en Nueva Orleans, donde Louise fue expulsada cuando tenía únicamente 15 años. Los problemas de conducta no era algo nuevo en ella. Desde que había empezado la adolescencia, se había transformado en una chica sumamente rebelde, y por esa misma razón, fue la única de las 3 hermanas que sus padres decidieron enviar al internado en el colegio que ofrecía. Lo que no tuvo efecto que esperaban, en vez de corregir la conducta de Louise, acabó transformándola en un problema más serio. La primera llamada de atención que le hicieron al adolescente fue por apropiarse de cosas que no eran suyas. Cuando una de sus compañeras denunció que le faltaba alguno de los útiles de las autoridades del colegio, iniciaron su propia investigación, encontrando los objetos denunciados entre las pertenencias de Louise. Pero a esta infracción pronto le siguieron otras diferentes que la escuela denominó como comportamiento promiscuo. Al acumular una serie de llamadas de atención, se decidió expulsar a la chica de 15 años y enviarla de vuelta a su casa en Bienville. Aunque volver a adaptarse no resultó para nada sencillo. Sus problemas de comportamiento tampoco llegaron a solucionarse estando en casa. Por el contrario, estando allí se agravaron. Siendo todavía muy joven, Louise se las arreglaba para salir de la casa a altas horas de la noche, para pasar las madrugadas con hombres mucho más grandes que ella, como por ejemplo Rachel, quien tenía 9 años más que ella cuando se conocieron. El romance entre ellos surgió de manera inmediata, y pese a la diferencia de edad, decidieron casarse y mudarse a Dallas, donde Rachel era originario. Sin embargo, este primer matrimonio no duró mucho, y es que una vez instalada en Dallas, Louise comenzó a tener los mismos comportamientos que la habían llevado a ser expulsada del colegio. Es decir, empezó a robar en varios negocios locales y mientras su esposo se encontraba en el trabajo, solía pasar su tiempo con otros hombres, lo que convirtió a Rachel en el hazmerreír del pueblo. Ofendido por la actitud terrible de la chica, apenas unos años después de haberse casado, Rachel se divorció de Louise, quien vivió nuevamente a la casa de sus padres en Bienville. Pasó unos cuantos años allí haciendo de las suyas, hasta que en 1903 conoció a Henry Bosley, un hombre que se dedicaba al comercio marítimo itinerante. Al igual que Rachel y otros hombres de la ciudad, Henry quedó inmediatamente encantado con la joven de 23 años. Si Louise estaba o no enamorada de Henry, no podemos saberlo. Pero cuando apenas hacía unos días se habían conocido, aceptó la propuesta de casamiento del marinero. Juntos fueron a Nueva Orleans para convertirse en marido y mujer. La vida que Henry tenía para ofrecerle era muy diferente a la que Louise estaba acostumbrada. Prácticamente la joven se transformó en nómada junto a su esposo. Vivía la gran mayoría de su tiempo viajando y por lo tanto pasaban en habitaciones de hoteles y casas de acogida según el dinero que Henry hacía semanalmente, ya que sus ingresos no eran fijos, sino que se regían por comisiones y por lo tanto una semana podían ser muy buenos mientras que la siguiente podía ser todo lo contrario, lo que hacía bastante complicado mantener un estilo de vida constante y mucho menos lujoso con el que Louise deseaba. Durante su segundo matrimonio, Louise no mejoró su actitud. Mientras ella y su marido se quedaban en una casa de acogida ubicada en la ciudad de Tulsa, en Oklahoma, otros residentes se quejaron de que piezas de joyería faltaban en las habitaciones. Los dueños de la posada rápidamente iniciaron una rápida investigación para determinar si esto era cierto y lo que quienquiera que fuera el responsable, iban por ellos. Al buscar en las habitaciones de los demás, dieron con los objetos denunciados en la habitación que ocupaban Henry y Louise. A diferencia de su anterior esposo, cuando la pareja fue confrontada por los robos, Henry apoyó a su esposa.
Haciendo uso de toda la diplomacia y el carisma que utilizaba para su trabajo, logró que los afectados no presentaran una denuncia policial contra Louis, aunque se les ordenó que abandonaran la casa de acogida de inmediato. Fue así como la pareja viajó hasta Waco, una ciudad ubicada en el estado de Texas, donde Louis también se metió en problemas rápidamente. Y es que, cegada por su deseo de ser dueña de joyas que no se podía permitir, Louis intentó robar una tienda de joyas local. En esa ocasión, Henry fue incapaz de ayudarla, y la policía fue involucrada, por lo que Louis acabó siendo arrestada y acusada oficialmente por intento de robo, lo que acabó llevándola a un tribunal frente a un juez. Durante esa instancia, Louis hizo gala de sus buenos modales y también su talento para la manipulación. Frente al magistrado pidió perdón de manera tan convincente que logró ganarse la simpatía del juez, que decidió otorgarle una sentencia suspendida, es decir, una condena que se aplaza siempre y cuando se cumplan ciertas normas. En otras palabras, significa que aunque Louis había sido hallada culpable del cargo por intentar robar la joyería, no iba a tener que ingresar a prisión inmediatamente. La pareja continuó viajando por lo largo y ancho de Estados Unidos, lo que estaba muy lejos de ser la vida que Louis había soñado. Henry, que amaba a su esposa, era consciente de su descontento y, en un intento de hacerla más feliz, hizo el esfuerzo de encontrar un estilo de vida más similar al que Louis había deseado. Para ello buscó disminuir la cantidad de viajes marítimos que hacía en vez de buscar un empleo más estable. Henry era indudablemente muy buen esposo, pero para Louis los esfuerzos que éste hacía diario para tenerla feliz no parecía ser suficiente, y lamentablemente Henry lo descubrió de la peor forma posible en el verano de 1906, cuando regresó a uno de sus viajes antes de tiempo. Emocionado por ver a su esposa, Henry se adentra en la casa que recientemente había rentado para vivir allí, sin hacer mucho ruido. Fue entonces que descubrió que Louis no estaba sola allí. En realidad la encontró en la cama con otro hombre, un vendedor de aceite de Waco. Esto devastó por completo a Henry, que con el corazón roto decidió tomar sus cosas y conseguir una habitación para quedarse en un hotel de Waco, donde los días después de haber descubierto la infidelidad de su esposa fue encontrado sin vida. Tenía un arma de calibre 32 en una de sus manos, por lo que los detectives de la época calificaron su muerte como un suicidio, lo que por cierto no pareció afectar mucho a Louis, quien reclamó los bienes de su difunto esposo casi de inmediato, y una vez le fueron concedidos se mudó a Shreveport, una ciudad de Luisiana, donde se desempeñó como trabajadora sexual para hombres de alto nivel económico. Su educación la hacía distinguir de otras prostitutas, lo que la favorecía muchísimo. Si bien conseguía una cantidad considerable de dinero con estas actividades, Louis seguía siendo extremadamente ambiciosa y no consideraba que lo que ganaba fuera suficiente, así que empezó a robarle a sus clientes, lo que claramente no terminó bien. Louis tuvo que abandonar Shreveport para instalarse en Boston, donde decidió dedicarse a ser escort o acompañante de hombres mayores con mucho dinero, que bien habían perdido a sus esposas o no se ocupaban de ellos. A estos ancianos le era mucho más sencillo robarles. Estando en sus casas, Louis aprovechaba para quedarse con joyas que se quedaba para su uso personal, pero también otros objetos que vendía para mantener su estatus de vida. Pero al igual que su experiencia en Shreveport, Louis fue descubierta apenas un año después por sus clientes. Desesperada y en un intento de evitar que la denunciaran, la mujer huyó y ya era 1911 cuando volvió a Boston, donde cambió su nombre a Louise M. Gould, aunque pronto abandonó esa identidad para decidir que era R.H. Rosley. Según ella, tenía 19 años de edad y era la heredera de una familia adinerada de Dallas. Afirmaba que se había estado gran parte de su vida en un convento religioso, lo que había escapado recientemente. Con esa historia logró infiltrarse entre las familias más ricas de la ciudad. Su educación, belleza y carisma natural ayudaron a todo el mundo que creyera que su historia, por más inverosímil que fuera, era verdad. La intención de Louis no era solo codearse con las personas de clase más alta, sino ganarse su confianza. Cuando finalmente la tenían y eran verdaderas sus hogares, Louis hacía lo que había hecho antes con sus clientes, les robaba o estafaba, y si por algún motivo esto salía a la luz, siempre abusaba al personal de las familias, logrando que muchas veces fueran despedidos. Sin embargo, llegó un momento en que su engaño fue insostenible y nuevamente se alertó a la policía de sus actitudes, pero las víctimas decidieron no presentar cargos. Todavía estaban convencidos de que Louis era R.H. Rosley, así que la policía decidió pasarle por algo para que no avergonzara a su supuesta familia. Sin otro lugar al que regresar, Louis volvió a Waco, donde conoció a Joe Apple, un hombre que se manejaba como si fuera de las personas más ricas del lugar. Con refinada vestimenta y anillos de diamante, Louis quedó encantada desde el primer momento en que lo vio.
Estaba convencida de que había encontrado el hombre que sería capaz de darle la vida que siempre había soñado, así que no dudó en empezar a pasar tiempo con él, esperando así encontrar otro esposo. Sin embargo, las cosas con este hombre se volvieron turbias. Apenas hacía una semana que se habían conocido, cuando Joe fue encontrado sin vida en su dormitorio. Claramente, por la ausencia de varios de sus objetos de valor, habían sido también robados, por lo que la policía sospechó de inmediato de la mujer que había sido vista con él en los últimos días, Louise, que esta vez sí fue arrestada por su conexión con los hechos, y si bien admitió tener responsabilidad en la muerte de Joe Apple, al momento de presentarse en la corte, contó una historia llena de excusas. Con su semblante inocente, se declaró víctima de Joe Apple. Admitió haberle disparado, pero dijo haber actuado en legítima defensa. Según su historia, había acabado con el empresario del petróleo cuando él había intentado abusar de ella. El jurado creyó su historia y decidió no declararla culpable. En las calles, Louise pasó a ser aplaudida por tener la valentía de defenderse ante un hombre tan vil. Extrañamente, esa no era la última vez que Louise estaría relacionada con la muerte de un hombre. En 1993, la mujer decidió mudarse a Dallas, donde conoció a Harry Fautore, un hombre que trabajaba como gerente del hotel St. George, donde Louise se hospedaba. La relación entre ambos no demoró en florecer. Al igual de rápido que antes, la pareja se casó, pero como todo en la vida de Louise, pronto empezó a desmoronarse. Y es que en el St. George Hotel, donde Harry trabajaba, comenzó a faltar objetos de valor, tanto en la empresa como en los huéspedes, que denunciaron esta situación a la policía. En total se calculaba que habían desaparecido objetos por un valor aproximado de $20.000. Naturalmente, los investigadores policiales cuestionaron a los funcionarios del hotel, incluido Harry, quien nunca había tenido una queja sobre su desempeño en el trabajo. Tras un par de interrogatorios, la policía acabó descartando que fuese responsable de los robos. Sin embargo, tenía sospechas sobre su esposa. El problema era que no tenía ningún tipo de evidencia en su contra. Pese a que la policía lo que pensaba, lo cierto es que los rumores entre los huéspedes y empleados habían comenzado a decir todo lo contrario. La muy buena reputación del gerente pronto se vio arruinada. Todos lo responsabilizaban de los robos. Como si eso no fuera suficiente, con la investigación se dio a conocer públicamente que su esposa le era infiel, y aquello se volvió un tema recurrente para burlarse de él, que acabó afectando profundamente su salud mental. Cuando un tiempo después apareció sin vida, la policía consideró que más que factible el hecho de que Harry pudiera haber acabado con su propia vida era teniendo en cuenta que se había estado viendo por aquel entonces. Sin embargo, quienes lo conocían no estaban tan seguros de que así fuera, pero el caso ya estaba lejos, y Louise también. Ese mismo año, en 1914, la mujer volvió a mudarse, esta vez a la ciudad de Denver, en Colorado, donde conoció a Richard Pitt, un exitoso vendedor. Para 1915, Louise se había convertido en la señora Pitt, y para el año siguiente, con 36 años, dio a luz a su primera hija, Frances Ann, con quien todos llamaban Betty. Como en sus matrimonios anteriores, las cosas no eran siempre estables. Había momentos en los que su relación con Richard tenía momentos malos, pero el negocio del hombre iba bastante bien, por lo que Louise estaba bastante feliz a su lado. Parecía que por fin había encontrado la estabilidad que tanto había buscado y sería capaz de dejar su pasado criminal atrás. Sin embargo, este periodo de aparente tranquilidad no duró para siempre. Cuando en 1920 la economía de los Estados Unidos entró en una profunda recesión, el negocio de Richard entró en crisis y con ello también su matrimonio. Al quedarse sin su estatus económico, no le agradaba en lo absoluto a Louise, que después de épocas de muchísimas discusiones, decidió abandonar a Richard y a su hija Betty para ir a conseguir una mejor vida en Los Ángeles, California. Para esas alturas, Louise tenía aproximadamente 40 años de edad, por lo que conseguir trabajo no le fue especialmente sencillo, al menos no cuando buscaba la forma presencial, así que decidió empezar a buscar a través de los anuncios en los periódicos locales. En uno de ellos encontró un aviso que buscaba una ama de llaves para una mansión en la casa de South Catalina. El dueño era un viudo que estaba en sus 40 años llamado Jacob Denton, que según lo que habían podido averiguar, Louise se había hecho inmensamente rico gracias a la industria de la minería. Lamentablemente, unos meses antes, Jacob había tenido que vivir con la pérdida de su hija menor y la de su esposa a causa de la influencia. Intentaba todavía recuperarse de ese dolor. Louise se presentó para llenar la vacante y el hombre la aceptó de inmediato, pidiéndole que se mudara con él y su hija adolescente de inmediato, algo que la mujer no tuvo problema de hacer. Pronto la mujer descubrió que Jacob era mucho más rico de lo que creía, por lo que se dispuso a ser empleada modelo y, más importante, ganarse el corazón del viudo. Cuando Jacob se dio cuenta de que su nueva empleada era una mujer educada, empezó a invitarla a diferentes eventos sociales, lo que no era nada común para la época.
Más que su ama de llaves, Louise se mostraba en público con Jacob como su pareja, aunque en la privacidad su relación no había cambiado. De hecho, parecía ser que Jacob sospechaba de accionar de Louise. Prueba de ello fue el extraño pedido que le hizo su sobrina, la señorita Allman, el mes de mayo de 1920. Quería que hiciera un inventario de todo lo que había en su casa. El miércoles 1 de junio, Louise habló con la sobrina de su jefe y algunos de sus empleados para pedirle que le ayudaran con ciertas tareas del hogar. Sin embargo, extrañamente, nadie vio a Jacob ese día ni en los días siguientes. Cuando el tiempo siguió pasando, la ausencia del millonario empezó a preocupar a sus allegados, por lo que intentaron comunicarse con él. Siempre atendía el teléfono Louise. Decía que Jacob tenía una infección en su brazo y había empezado a empeorar. Incluso llegó a decir a los médicos que le habían informado de que tendrían que amputar el brazo enfermo. Pero otras personas les contaban una historia completamente diferente, diciéndoles que Jacob estaba de viaje en Portland. A otros les decía que estaba en San Francisco, y así otras tantas mentiras. Louise incluso se animó a presentarse en el banco donde Jacob tenía su dinero. Allí intentó sin éxito que le dieran acceso a la caja fuerte del hombre. Poco tiempo después intentó cobrar un cheque a su nombre supuestamente firmado por el viudo multimillonario, pero el funcionario del banco se dio cuenta de que la firma no coincidía con la que normalmente Jacob Denton hacía. Sospechando que se trataba de un intento de fraude, el banquero le preguntó a Louise dónde estaba el titular de la cuenta. La mujer contestó que estaba de viaje en España con una mujer. Para hacer su historia más creíble, le contó lo poco que le habían amputado el brazo, y el viaje era entonces una forma de alegrarlo. Apenas una semana después, la primogénita de Jacob escribió a su tía. Era hija del primer matrimonio del hombre, que estaba un tanto confundida, ya que por primera vez desde que sus padres se habían separado, no había recibido el cheque de manutención que su padre le daba todos los meses. La hermana de Jacob repitió la historia que Louise le había dicho, pero admitió sentirse un tanto nerviosa. Ya varias personas le habían consultado por el paradero de su hermano. Le parecía improbable que Jacob se fuera por tanto tiempo sin haberle avisado a nadie. Ante esta respuesta, la exesposa de Jacob decidió contratar a un abogado que fuese capaz de encargarse de hacer cumplir el pago de la manutención de su hija y sobre todo de rastrear a Jacob. Era ya el mes de septiembre del año 1920. El millonario llevaba ya varios meses desaparecido, por lo que el abogado se contactó con la policía para solicitarles que revisaran el hogar de Jacob, ubicado en la zona del sur de Catalina. La policía decidió ir a investigar el 23 de septiembre. Buscaron en cada lugar, incluido el sótano, donde encontraron 4 contenedores de madera bajo las escaleras. Dentro de ellos habían varios kilos de tierra que meses antes Louise había hecho llevar para supuestamente plantar hongos. Pero la realidad es que en vez de haber hongos escondidos en la tierra, estaba el cuerpo en avanzado estado de descomposición de Jacob Denton. La autopsia que se le practicó determinó que se había disparado en la cabeza, además de haber sido estrangulado. Ante este horrible descubrimiento, la primera en ser interrogada fue Louise, y si bien afirmó ser inocente, no fue capaz de brindar una historia sólida. Por el contrario, contó varias historias poco creíbles. Primero dijo que la desconocida mujer española había sido quien le había disparado al millonario. A causa del disparo, Jacob había tenido que ser amputado. El problema con esta historia era que a Jacob no le faltaba ninguno de sus miembros, aunque Louise seguía afirmando que su jefe había estado todos esos meses escondiéndose avergonzado por la falta de su brazo. Cuando la policía le hizo ver que su historia era ridícula, Louise pasó a decir que el cuerpo se había encontrado no era el de Jacob, sino el de un intruso que el propio millonario había asesinado. Por supuesto, los investigadores tampoco creyeron eso, por lo que arrestaron a la mujer e hicieron que regresara a Los Ángeles, donde se le acusó oficialmente de homicidio en primer grado. Su primer juicio inició en enero de 1921. La fiscalía hacía decenas de testigos y evidencias para demostrar que la supuesta española a la que Louise hacía referencia no existía. Sin embargo, la defensa presenció varios testigos que contradecían lo dicho por la fiscalía. Una mujer dijo haber visto a Jacob con una mujer española. Otro testigo dijo haber visto el mes de junio un solo brazo con uno de los testimonios francamente ridículos. Louise no tomó la palabra en el estrado, se mantuvo silenciosa durante todo el juicio que duró hasta el 17 de febrero. Cuando el jurado compuesto únicamente por varones fue enviado a deliberar, 4 horas más tarde el jurado volvió con su veredicto. Encontraban a Louise culpable y recomendaba al juez que la sentenciara a cadena perpetua. El juicio fue de lo más mediático, incluso se leyó en él una de las cartas que su marido le había escrito. Richard Pitt, al que había abandonado de forma cruel, se mantuvo defendiendo su inocencia incluso durante varios años después. Seguía escribiéndole cartas a la prisión y esperando por que Louise volviera a declararse su amor. Sin embargo, en 1923, su esposa le dijo que debía divorciarse para poder ser libre de casarse con otra mujer.
Richard le dijo que estaba dispuesto a esperarla por siempre. Sin embargo, Louise se aseguró de que empezara el divorcio. Cuando el divorcio fue oficial, Louise dejó de contestarle a las cartas y se negó a seguir viéndolo. Con el corazón roto y humillado ante la falta de amor de la mujer que amaba, Richard terminó con su vida en la habitación de un hotel en Arizona en 1924. Louise diría que no se sentía culpable. Es más, declaró que Richard había decidido acabar con su vida porque se sentía culpable de haberla dejado irse a su lado. La mujer estuvo durante más de 10 años en la prisión estatal de San Quintín en 1933. Se le trasladó a una institución para mujeres en Tehapi, donde se transformó en una presa modelo. Trabajaba como asistente dental, mantenía el jardín de flores de la prisión y además escribía para el diario. En 1939, y gracias a su buena conducta, a Louise se le concedió solicitar la libertad condicional y al estudiar su buen comportamiento durante los últimos 18 años en prisión, se le concedió bajo la custodia de Jessie Mark. Esta mujer falleció por causas naturales muy poco tiempo después de que Louise recuperara su libertad, por lo que debió mudarse con su oficial de probación, Emily Letman, quien fue enfermera y ama de llaves. Unos años después, Emily falleció de un ataque al corazón. Ni ella ni Jessie Mark habían sido conscientes del motivo por el cual Louise había estado encarcelada, ya que ésta había cambiado su nombre a Ann Lee y se negaba a hablar de lo que había llevado a prisión. Tras la muerte de Emily, Louise se mudó al vecindario de Pacific Palisades, en Los Ángeles, para vivir con Arthur y Margaret Morgan, dos ancianos. Louise había entablado amistad con Margaret y a través de la correspondencia, mientras estaba en prisión, tanto ella como su esposo estaban convencidos de que Louise era inocente y se habían vuelto tan amigos, incluso habían llegado a cuidar de Betty mientras ella estaba en prisión. Louise se mudó con ellos para trabajar en su casa como ama de llaves y cuidar de Arthur, que mostraba síntomas de demencia. Durante esa misma época, el 2 de mayo de 1944, Louise se casó con el banquero Lee Borden Jackson, con quien nunca le contó que había estado en prisión. Desde el primer momento en que comenzó a trabajar para los Logan, Louise empezó a contarle a los vecinos de Arthur tenía ataques de ira en ocasiones y terminaba en ataques físicos con su esposa Margaret. El 1 de junio de este mismo año, Margaret desapareció y 3 días después, Louise ingresó al esposo de su amiga Arthur al hospital Patton, diciendo ser su hermana. Cuando los vecinos ya llegados al matrimonio comenzaron a preguntar por Margaret, Louise dijo que en uno de los ataques de ira de Arthur, este le había golpeado y mordido con tanta fuerza en la nariz que la había dejado desfigurada. Cuando su esposo Lee empezó a preguntar dónde estaba Margaret, Louise le contó la misma historia, añadiendo que su amiga había acabado falleciendo mientras la mesa de operaciones quirúrgicas estaba sometida a una operación estética para mejorar su rostro. Durante los siguientes 6 meses, Louise siguió viviendo junto a Lee en la casa de los Logan, gastando su dinero y falsificando sus firmas en los cheques. Cuando el 6 de diciembre de 1944, Arthur murió en el hospital en el que lo habían ingresado, Louise donó su cuerpo a la ciencia. Ese mismo mes, uno de los empleados del banco en el que estaba el dinero de los Logan reconoció una falsificación en una de las firmas, por lo que llamó a la policía, lo que generó una investigación en la casa donde Louise y su esposo vivían. Después de varios días, el 20 de diciembre, la policía descubrió en ese domicilio el cuerpo en descomposición de Margaret. Se encontraba enterrado en una tumba poco profunda bajo el árbol de aguacates del jardín. Una hora después del hallazgo, Louise fue arrestada y acusada de homicidio. Durante el interrogatorio mantuvo que en realidad había sido asesinada por Arthur en uno de sus ataques de ira. Dijo que no había reportado el homicidio porque temía que fuese culpada debido a los antecedentes anteriores. Su esposo también fue arrestado y acusado del crimen y también se declaró inocente. El 11 de enero de 1945, los cargos contra el banquero se eliminaron, ya que no había suficiente evidencia contra él. Al día siguiente, 12 de enero, Lee saltó desde el 9º piso del edificio Spring Arcade. Cuando los reporteros buscaron que Louise hablara sobre el suicidio de su esposo, dijo: «Es mi culpa, él no quería afrontar la deshonra, y mientras yo fuese su esposa, él iba a ser marcado con un hombre deshonesto». Unos meses después, específicamente el 23 de abril de ese mismo año, Louise enfrentaría su segundo juicio. La fiscalía teorizó que había asesinado a su amiga para lograr controlar sus finanzas. Según ellos, había acabado con la vida de Margaret después de que hubiese una discusión entre ambas por un cheque de $200. El 31 de mayo, el jurado la encontró culpable del cargo de homicidio en primer grado y, dado que era la segunda vez que cometía ese crimen, se la sentenció a muerte. Mientras se daba a conocer su sentencia, Louise se encontraba en el banquillo de acusados leyendo La importancia de vivir, un libro de filosofía china escrito por Lin Yutang. Cuando se comunicó su sentencia, apenas levantó su mirada, hizo un gesto burlón hacia el fiscal y continuó leyendo.
La sentencia no se hizo efectiva de inmediato, sino varios años después, en los cuales Louis Pitt y sus abogados intentaron apelar la decisión judicial sin éxito alguno. Finalmente, después de varias apelaciones denegadas, el 11 de abril de 1947, Louise fue ejecutada en la cámara de gas de la prisión de San Quintín, transformándose en la segunda mujer en ser ejecutada por el estado de California. Esta mujer, de sonrisa angelical, era en realidad dueña de un corazón de piedra, la definición de una viuda negra capaz de tejer una enorme red de engaños que dejó varias muertes a lo largo de 2 décadas. Tal vez Louis Pitt solo mató a 2 personas, pero provocó muchas otras muertes como la de Richard y Lee, que avergonzados ante su forma de actuar y haberse dejado engañar por ella, decidieron quitarse la vida. Mientras hay quienes creen que Louise fue la víctima de un complot en el que se le atribuyeron muertes que ella no había acusado, sin embargo, es difícil creer que esta mujer codiciosa, llena de avaricia, no fue quien cometió esos crímenes únicamente por el deseo de tener cada vez más joyas. La verdad es que Louise Pitt es una de las asesinas seriales más despiadadas de Estados Unidos. ¿Conocías este caso? ¿Crees que Louise fue responsable de la muerte de Margaret y Jacob? ¿O crees, como algunas personas, que en realidad Louise decía la verdad y fue acusada de forma injusta? ¿Piensas que ellos fueron sus únicas víctimas o piensas que Harry, por ejemplo, no se quitó la vida, sino que podía haber sido asesinado por Louise? ¿Crees que es una psicópata o simplemente fue una persona guiada por la avaricia y la ambición? Si llegaste hasta aquí no puedes perderte el vídeo en pantalla. Nos vemos allí.